El tema a tratar en este video será la Segunda Guerra Mundial, desarrollo y consecuencias. Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra Mundial no dejaron contento a nadie, ya que los 20 años posteriores a la Gran Guerra están llenos de luchas económicas, sociales y políticas, nacionales como internacionales. En 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de No Agresión, firmado en agosto de ese mismo año, Alemania inició la Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírsela. Seguidamente, el periodo de relativa calma en la lucha que siguió a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo del siguiente año, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte del país y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy, en Francia. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó formalmente en agosto de ese mismo año. Italia, que era miembro del Eje, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940. Los alemanes, el 6 de abril de 1941, aseguran los Balcanes de Yugoslavia y Grecia, y 2 meses después, en junio, junto a sus aliados, invaden la Unión Soviética, lo que hizo que violaran el pacto directo alemán-soviético. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor en Hawái. De inmediato Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión del conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. En 1942, retrasados por la contraofensiva soviética, los alemanes se lanzaron contra la ciudad de Stalingrado, con la finalidad de cortar los abastecimientos que recibe la Rusia central en una larga y tenaz batalla. El Ejército Rojo logra detener a los alemanes en dicha ciudad. Ahí se da la batalla de Stalingrado, que es muy decisiva para la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania pierde más de 500.000 de sus mejores soldados y nunca se repone de esta batalla. Y el 2 de febrero de 1943, el ejército alemán se rindió ante los soviéticos en dicha batalla. En junio del año 1943, Benito Mussolini es destituido por el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano. Italia firma un armisticio y después de varios meses le declara la guerra a Alemania. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, como parte de una enorme operación militar, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia y la liberaron para fines de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas atacaron plantas industriales nazis, como la del campo de Auschwitz, aunque nunca atacaron las cámaras de gas. En los últimos días de abril de 1945, los soviéticos penetran en Berlín, que cae el 2 de mayo. Hitler y algunos de sus aliados más cercanos se suicidan.
y el 8 de mayo se rinde el restante del ejército alemán, a excepción de Checoslovaquia, que lo hace un día después. 3 meses después del 6 de agosto, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica y pocos días después la segunda, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y como consecuencia de esto, mueren más de 300.000 personas y muchas otras quedan afectadas seriamente. Todas las hostilidades terminan el 2 de septiembre de 1945. Algunas de las consecuencias de esta guerra fue que, a causa de la Segunda Guerra Mundial, murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. Otra es que el sector agrícola también se vio afectado, ya que se perdieron cosechas enteras y el hambre erradicada en Europa desde el siglo XVIII apareció de nuevo. La última de estas consecuencias es que se crea la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU, tras el evidente fracaso de la Sociedad de Naciones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se fundó la ONU, que es vigente hasta el día de hoy. Y para las conclusiones tenemos que con la Segunda Guerra Mundial cayó el fascismo y los regímenes totalitarios, salvo excepciones como España y Portugal, y que este conflicto fue el mayor y más destructivo de toda la historia de la humanidad.